¿Me les desaparecí de nuevo? ¿Se cortó justo? Bueno, entonces, como les decía, leer las técnicas, nada, como para tener el panorama completo, pero solo es una lectura. Y también lo que agregan es lo que denominan amplitud administrativa. ¿A qué se refieren con esto? A la cantidad de subordinados que un administrador puede guiar bien. O sea, ¿cuántos subordinados yo puedo administrar de manera correcta? En realidad, ¿cuál de las funciones del administrador tiene que ver con los recursos humanos y con guiarlos y orientarlos y demás? Planear, organizar, dirigir o controlar. ¿Cuál de esas? No escucho, perdón. Dirigir. Dirigir, exacto. Dirigir es la que apuntaba a los recursos humanos, a orientarlos, a acompañarlos y demás. Entonces, depende el tamaño que tenga la amplitud administrativa, o sea, la cantidad de subordinados que va a subordinar un administrador. Si la amplitud es pequeña, la organización va a ser alargada, la jerárquica, ¿no? La que es tradicional y conservadora, de las básicas. Ahora, si la amplitud es más grande, la organización va a ser más aplanada, que es lo que se busca lograr hoy en día, que las organizaciones tengan más departamentos, quizás, y no sean tan jerárquicas. ¿Por qué? Están más cerca un nivel del otro, y eso mejora, principalmente la comunicación. Sobre todo, es lo más importante, fluye más rápido, es más directa, y eso, lógicamente, para la toma de decisiones y la solución de problemas es muy importante, más que nada en el ambiente dinámico en el que hoy se están moviendo las organizaciones. Ahora sí llegamos a lo que estaba esperando Bárbara, centralización y descentralización. ¿Cuál defendía Taylor y cuál defendía Fayol? Taylor defendía la centralización. Dale, Mirna. Taylor. Taylor, descentralización, no, Taylor centralización y Fayol descentralización. ¿No? ¿Al revés? Venías bien al principio. Taylor Bien, defendía la administración funcional, que es descentralizada. Él decía que tenían que haber supervisores, muchos, no uno, especializados cada uno en un área específica. Y Fayol, que hacía foco en la estructura, en la jerarquía, unidad de mando y demás, era el que optaba por la centralización. Sí. ¿Sí? Entonces, acá se plantean las ventajas y desventajas. ¿Cuál es la forma más fácil de estudiar esto? Simple. Estudien nada más que centralización. Estudian las ventajas y las desventajas de centralización, entonces cuando llegan a descentralización lo dan vuelta y ya está. Esas son técnicas de estudio. No estudien todo porque es el divino cohete. El que es la ventaja de uno va a ser desventaja del otro. ¿Sí? Entonces, ventajas de la centralización. Toma la decisión una sola persona. Esta persona, en general, va a estar en la cúpula, va a ser una persona capacitada, va a tener las habilidades conceptuales necesarias para poder tomar decisiones correctas, ¿no? Tengo los conocimientos, la sabiduría. Ludmila. Sí, Ludmila, ¿desde dónde querés que te repita? ¿Desde que empezamos con las ventajas? ¿O desde centralización y descentralización? ¿Dónde te quedaste? Antes de la ventaja. Antes de las ventajas estábamos hablando de Taylor y Fayol, ¿cuál defendía qué postura? Recordábamos que Taylor defendía la descentralización mediante la supervisión funcional, y Fayol defendía la centralización, que tenía un poco en la estructura, en la jerarquía, en la unidad de mando. De ahí surgen estas dos ideas contrapuestas, ¿quién defiende qué? ¿Qué postura van a tomar los clásicos? Y en general van a tomar más la centralización, a pesar de que toman en cuenta que existe la descentralización y que ante determinadas circunstancias hay que aplicarla. Siguen sosteniendo que es mejor la centralización. Entonces, las ventajas, le decía, las decisiones son uniformes, porque las toma una sola persona, un solo criterio. No hay muchas vueltas, las decisiones se toman más rápidamente, ¿no? Porque decide uno solo, no tiene que debatirlo con nadie, es una persona que está preparada para tomar las decisiones, sabe lo que pasa afuera,
porque es el de la cúpula estratégica, es el que tiene contacto con el ambiente, con las demás organizaciones y demás. Entonces, y eso también reduce costos, porque es una persona a la que le estamos pagando para que haga esto, no varias. Desventajas. Por ejemplo, la comunicación es muy lenta, porque en general esto estamos hablando de una jerarquía vertical. Entonces, por eso la comunicación es bastante lenta en la cadena de mando. La persona que toma las decisiones en la cúpula estratégica está lejos de los hechos. Los hechos en líneas generales suceden en el núcleo operativo, ¿no? En la parte baja de la organización. Entonces, al estar lejos, le va a faltar información para tomar las mejores decisiones que pueda. Y también sobre la comunicación que pueden haber distorsiones, como pasa por muchas personas, y es muy lenta. ¿Vieron la típica del teléfono descompuesto? Que arranca un mensaje y cuando llega al fin de todo termina totalmente distorsionado. Bueno, básicamente esa es la idea. Después les plantea una conceptualización de la descentralización, donde les dice que es la autonomía para tomar decisiones y demás. Y lo importante es que le plantea que hay 4 elementos que exigen que una organización descentralice la toma de decisiones. En el primero, la complejidad de los problemas, incluyendo ahí, incluía la tecnología, nuevas líneas de productos, nuevos mercados y demás. Cuanto más complejo es el ambiente, cuanto más complejos son tus problemas, si estamos aplicando nueva tecnología, por ejemplo, a nuestra empresa y demás, es necesario que las decisiones se tomen rápido para poder adaptarnos rápido a las nuevas circunstancias y a todo lo que está pasando alrededor. Después la delegación de autoridad. Delegar autoridad y automáticamente te está haciendo descentralizar. O sea, estás descentralizando sin tener la intención de hacerlo, básicamente cuando delegás la autoridad. El tercer factor que les plantea es el cambio y la incertidumbre, que esos son externos, provienen del ambiente, también te obligan. Sí, casi siempre la rapidez es lo que te lleva a descentralizar, esa necesidad de lo que te exige esa velocidad, no sé, de 1000 kilómetros por hora. Y como último, y totalmente opuesto y contradictorio, estabilidad. Si en el punto anterior estamos hablando de cambio e incertidumbre, ¿cómo ahora me estás hablando de que también la estabilidad no puede ser que todo me esté provocando descentralizar? Algo que no estaría bien. ¿Qué plantean ellos en cuanto a la estabilidad? Esta teoría va en contra de todas las demás, y las posteriores que vamos a ver también. Ellos lo que plantean es que consideran que en un ambiente estable podemos descentralizar. O sea, en el ambiente estable, la organización está todo bien, está todo tranquilo, entonces puedo permitir que el nivel más bajo tome decisiones. Total, si se mandan una macana no pasa nada. Estamos en un ambiente estable, la organización está bien. Ahora, en un ambiente turbulento, dinámico, de crisis, ahí no Vuelven vamos. a la centralización. Vuelven a centralizar, tal cual. Y Ahí cuando se dicen, vuelve a no, estabilizar, vuelven otra vez a la... a la descentralización, tal cual. Ellos dicen, en un ambiente de crisis, O sea no, que ahí es centralizamos. Claro, fluctuante, según la teoría neoclásica esto. pero hoy, ¿en qué país Sí. puede existir un ambiente estable? A partir de la globalización, en ninguno. Entonces, básicamente, esta idea se caería y estarían todo el tiempo centralizando, porque vivimos totalmente en crisis constante. El ambiente económico, el ambiente administrativo, las organizaciones y demás, esta competencia cada vez más ardua que tienen las organizaciones y todo, no existe ya el ambiente estable al que ellos hacían referencia y quizás ni siquiera en ese momento ya existía. No sé, yo no había nacido. Estaba sacando, no nací. Así que calculen que en realidad era muy teórico. Nadie, no, Daniel tampoco. Somos todos niños aquí. Entonces, ellos plantean una situación que capaz que en la práctica no se veía.
¿no? Están solapadamente defendiendo la centralización y justificándola. Las decisiones las tiene que tomar el que sabe. Los demás que se dediquen con el martillito, con lo demás, y hagan sus cosas. Entonces, vamos al opuesto. ¿Cuáles serían las ventajas de la descentralización? Al revés del anterior. Solucionar un problema necesita de ser de gran urgencia inmediatamente, porque no esperas a que tu superior te lo solucione. Bien, velocidad, perfecto. Y quienes toman las decisiones También, están cerca del conflicto también, o sea que tienen más, saben más sobre lo que me parece que, por eso te digo, es algo que también se sigue utilizando. No sé, Sí, sí. Lo veo en un ambiente laboral pequeño como el mío, por ejemplo. Se sigue utilizando un poco esto de ir variando entre centralización y descentralización según el momento. Y mira, sin ir muy lejos, hoy justo estaba hablando con mis colegas acerca de una situación con un alumno que le faltó el respeto a uno de mis colegas, ¿no? Y es una cuestión que no debería suceder, y más que es una persona tan prolija, mi compañero, que es casi inverosímil que sucedan estas cosas. Entonces, nosotros somos los que estamos enfrentando el problema, cara a cara con ustedes, con el alumno, los que vivimos el conflicto. Y después le contamos a nuestro jefe, mirá, tuvimos esta situación, piripipi. El que toma la decisión en realidad es él. Yo le sugiero, yo lo quiero sancionar. El que va a decidir es mi jefe. Mirá, la falta es grave o no es tan grave, pero él no vivió el problema. ¿Se entiende? Por eso, él debería permitirnos a nosotros tomar la decisión. Él ejecutar, yo lo quiero sancionar, vos ejecutalo. Pero no, en realidad la decisión es de nuestro jefe. Como para llevarlo a algo común, ¿no? O con un empleado de ventas, ponele que tiene un problema con un cliente. Y no le permiten, ¿no? Que él pueda solucionar en el momento el problema con el cliente. No, tengo que llamar a mi supervisor. Lleva tiempo, ¿no? Y tenés que hacer esperar también al cliente que se está quejando, porque vas a buscar y al en supervisor. Cosas inmediatas es como muy, bueno, yo por ejemplo trabajo en el rubro de hotelería. Y antes sí era eso, vos tenías un problema con un cliente, entonces mientras vos llamabas al jefe del jefe del jefe del jefe, te tenía que esperar ahí. Y capaz que era por una botella de champán. Entonces, bueno, se tuvo que remarcar en algo más descentralizado, que vos en ese momento, además, un hotel está abierto a las 24 horas. Entonces se tuvo que hacer una cosa más descentralizada y que cada uno tome la decisión en ese momento sobre el problema y el conflicto. Después cualquier cosa se verá. Desventaja Si la decisión no fue la mejor, tal cual. Claro, bueno, se reverá, se armará algún código de ética, ¿no? En el que te diga, ante determinada situación reacciona de esta manera, o tienen prohibido reaccionar de tal otra, y determinadas cuestiones que uno creo que cuando ya ingresa en una organización más o menos ya las palpa, ni siquiera es necesario que te lo den por escrito, pero supongamos que te lo dan. Pero claro, son situaciones que te van obligando a descentralizar. En líneas generales hoy es lo que más se busca, las organizaciones, como les digo, más planas, descentralizadas, donde haya un clima laboral más tranquilo, ¿no? No tan rígido como lo vamos a ver en la burocracia, no tan todo pautado, cada movimiento, cada instante, ¿En cada China acción. se puede considerar como una organización así? Hoy por la en día, eficiencia, sí. sí, todavía hay organizaciones de todos los estilos. Por eso todavía estudiamos a todos estos autores, porque al día de hoy siguen existiendo todos los estilos de administración. El más cerrado, el que dice o se desentiende del ambiente en el que está inserto, el sistema más abierto, la organización centralizada, la descentralizada, la burocrática. La burocrática la tenemos en cualquier trámite que vamos a hacer. Vos entrás, uno te saluda, el otro te da un formulario, el otro te lo recibe, el otro te lo sella, el otro mira que esté bien sellado, el otro controla. Eso lo vemos en el Estado permanentemente. Bueno, y ahí también estás hablando de la división de trabajo, o sea, sin darte cuenta estás nombrando
totalmente de acuerdo, Daniel, con lo que pusiste. Eh, las reglas claras son las mejores siempre, pero no sé si tan claras como en la burocracia que te daban el manual de los instantes que tenías para cada cosa. Sí, hoy se maneja la mayoría, cuando ingresas tenés el código de ética de la organización que te lo dan, que lo leas, que lo estudies y algunos hasta te evalúan. Eso está bueno, porque más que nada desde la parte de la cultura de la organización. Saber en dónde te estás metiendo, a ver si lo compartís o no. Hay empleados que le dan mucha relevancia y si no tenés como valor organizacional determinada cuestión, capaz que no quiero trabajar acá. Malo los chiquitos de ahora, que son los empleados los que le exigen a la organización. Hoy no es como era antes, que vos vas y pedís trabajo y la organización te impone. No, hoy te impone el empleado lo que quiere que vos como organización hagas. O sea, cómo está cambiando todo el panorama, ¿no? En todos los aspectos. Y entonces, volvemos. Y entonces, desventajas que pueden llegar a tener la descentralización, ¿cuál sería la desventaja? Y hay puede haber falta de coordinación, por ejemplo, entre tantos departamentos. Muchas personas involucradas, tomar una decisión, eso Claro. te toma más tiempo porque se tienen que poner todas de acuerdo. ¿Pueden cerrar los micrófonos? Sí, ahí está, ahora creo que estamos bien. Ah, le andaba mal el internet a Maru. Se Bueno, demora. los riesgos de subjetividad y también las políticas y prioridades de cada departamento. También un poco las cuestiones de ego, ¿no? Pueden llegar a ser un problema. Que se pongan de acuerdo cuando una decisión compete tanto al departamento de finanzas como al departamento de contabilidad, y los dos tienen el mismo nivel de poder, los dos gerentes, ahí va a haber también una cuestión de egos, ¿no? También, eso también te va a llevar a perder el tiempo. No va a haber más una uniformidad de criterios, porque ahora, hoy las decisiones las va a tomar María, mañana las toma Bárbara, pasado las toma Florencia. Y cada una de ustedes va a tomar decisiones desde su experiencia, desde su subjetividad, desde su trabajo, desde su óptica, y todas piensan distinto, lógicamente. Y también ¿Está bueno como o que se no? empiezan a contraponer los intereses de cada sector, digamos. Tal cual. Porque, ponele, a mí me pasaba que en la gastronomía existe una rivalidad eterna entre la gente que trabaja en la atención o en el salón y la gente que trabaja en la cocina. Entonces, por ahí, si uno está encargado en la parte del salón y el otro está encargado en la parte de cocina, y a veces tenés que entender que hay cosas que son procedimientos concretos que tienen que hacer, que llevan un tiempo o que se hacen de una manera por una razón, y no pueden ser de otra. Entonces hay un montón de discusiones que tienen que ver con ese conflicto de intereses entre Claro. Uno busca satisfacer la necesidad del cliente al máximo y el otro busca organizar la tarea de una forma prolija. Bueno, Claro, la ahí también exigencia, está lo ¿no? que vamos a hablar, que tiene que ver con nunca anteponer los intereses personales a los intereses de la organización. Yo ahora pertenezco a una organización y lo más importante son los intereses, de que más grande tenemos totalmente, son los intereses de la organización en forma global. Primero somos un equipo, después tu ego, después tus ideas, después todo lo que vos quieras a tu criterio personal. Y como bien dice Daniel, también la comunicación, la forma en tratar las cosas. Hay maneras de decir, hay maneras de ordenar, hay maneras de delegar, hay maneras muy distintas y que también tienen que ver con el tipo de liderazgo que vayan a utilizar. Si yo soy un líder autoritario, no voy a ser amoroso cuando te diga lo que tenés que hacer, vas a hacer esto y punto, y si no te gusta lo lamento. Ahora si soy carismático te voy a entrar desde otro lado, en mi comunicación con vos va a ser diferente, va a ser más informal, va a ser más relajada. Ven cómo todo va llevando una relación. Marcela, eso es lo que no complica. Sí, los egos son un tema recontra importante. Hay que tratar de dejarlos afuera. ¿Me escuchan bien? ¿O me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto, porque, bueno, mucho no quería hablar porque tenía problemas con mi notebook, y bueno, ahora tengo que hablar porque quiero decir algo. Sí.
El problema, como te decía recién, el problema fundamental que creo que tienen las organizaciones, y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, es el problema de comunicación. ¿Por qué? Porque si la organización es muy grande y tiene que hacer diferentes tipos de tareas, no sé, llamémosle una reparación en tal lugar, y la organización tiene una sede en San Luis, pero la base, la cabeza madre está en Buenos Aires. Si no, no hay una buena comunicación, una clarificación de cómo llevar adelante el objetivo que tienen que hacer precisamente en San Luis, que tal vez no es lo mismo que en Santa Fe, a veces es contraproducente, la mayoría de las veces. Y no solo en esas organizaciones que son sumamente grandes, sino en las pequeñas en sí, qué sé yo, en un hospital, por ejemplo. Si no hubiera una comunicación específica entre los de diferentes departamentos, el departamento de fonoaudiología trabajaría como de una manera, el departamento de traumatología trabajaría de otra manera. Yo creo que el nuevo administrador de ahora tiene que hacer énfasis, o sea, nosotros tenemos que hacer énfasis en la comunicación, para que se comuniquen bien cuáles son las ideas o la idea que tiene la compañía para llevar adelante los objetivos, ¿no es cierto? Para mí fallan en casi toda la comunicación. Y precisamente ¿por qué? Por esta cuestión que decías vos, de egos. Sí, el ego frena, totalmente. entonces no comunico esto porque esto lo hago por mi parte. Entonces empiezo a trabajar desde mi individualidad. Y eso va en contra de lo que es trabajar en equipo. Tal cual. Y hoy es peor, en el siglo XXI, con la tecnología que tenemos, que todavía haya problemas comunicacionales, son ironías de la vida, cosas que no deberían existir. Y más hoy, como bien hacía referencia a ustedes que van a ser futuros administradores, sabiendo todo esto, ¿no? De todos los tipos y todas las maneras y todas las organizaciones y todo lo que engloba a cada organización, que no visualicen que en este siglo lo más conveniente es inclinarte a una organización plana, no alargada, a una organización adocrática, no burocrática, a una que tiene en cuenta el ambiente, a una que comunica de una forma más informal, a una que utiliza determinado liderazgo y demás, eso también es un problema. Esperen que estoy leyendo que nos está escribiendo Marcela. Para tener una buena comunicación las organizaciones necesitan líderes, coincido con Daniel, perfecto, con ello implica. Claro, también lo que hablábamos, hay líderes que capaz no tienen las características personales, ¿no? Necesarias, y bueno, hacerte un cursito de oratoria, uno de coaching, de lo que quieras, si no naces, hacete. Si caíste en ese lugar porque la vida te llevó hasta ahí, bueno, colabora con la causa y instruite de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces está como re claro centralización y descentralización, por lo que veo. Las ventajas que tiene cada una, las Perdón, desventajas. hay otras cosas que quizás ya más de ética personal, ¿no? Que tiene problemas todas, yo pasé por varias organizaciones, ¿no? No por varias, pero un par, hasta que estoy desarrollando mi trabajo ahora, desde hace mucho tiempo. El problema que hay, es fundamental el tema del ego, y hay otra palabra que es que circula como un cáncer, que es el chisme. ¿Viste? El chisme. El Una de las chisme barreras de la comunicación es. pareciera que fuera algo naif, algo que no, sencillo, bueno, yo comento esto, hago lo otro, hago aquello, sin saber el daño que estamos provocando en el compañero, ¿sí? Como persona, primero como persona, ¿sí? Que lo estamos anulando, que lo estamos segregando, que lo estamos llevando hacia el costado, hasta en algunos casos, yo he sabido en otras organizaciones donde se han tenido que ir porque se sentía realmente perseguido, denostado y demás. Y todo eso es primero en lo particular y en lo personal, y después en lo funcional de la organización. Se concentran mucho más, no sé si ustedes coinciden, chicas, se concentran mucho más en esa cosa, en esa cosa que es una palabra tan chiquitita, pero es tan complicada, que genera que la organización vaya para atrás. ¿Sí? Estas son las organizaciones. El ego hace que yo mueva el chisme y no me concentre en realidad en el crecimiento de la organización de la cual soy parte, de mi organización, porque yo trabajo, soy parte de ese, es mi trabajo. Tal cual. Bueno, no en este libro, pero en uno de Robbins, que es otro de mis autores preferidos sobre la administración, plantea dentro de las barreras de la comunicación, rumor lo llama, en lugar de chisme lo llama rumor, está totalmente analizado por otros autores y es tal cual, es como lo dice. Una cuestión que no sé si tiene que ver con algo organizacional, no vi información, pero que me dejó muy
choqueada, ya más extremo, ¿no? O como creo que habrá padecido de un bullying muy traumático o algo. No sé si vieron que recientemente se suicidó un muchacho en las redes en vivo, o si escucharon el comentario igual. Sin querer, mirando las noticias de Google, me aparece el video, o sea, todo vi. Un muchacho de 32 años, 33, o sea, ¿qué te lleva a eso, no? Es la pregunta, creo que se hacen todos, terrible, terrible. Y digo, claro, es empezando por estas tonterías, porque vos no sabes cómo afectas al otro, quizás con una tontería, ¿no? Por ejemplo, de mi grupo de colegas de esta materia, todos tenemos un rol, yo soy la despeinada, ¿no? Entonces nos matamos de risa, cada uno tiene su... Y si yo fuera una persona depresiva, capaz que eso yo lo vivo como bullying, ¿no? Y me lleva, no, yo no quiero dar más esta materia, me quiero cambiar de equipo y voy a otra materia porque acá me están discriminando. Porque no sabes, es verdad, no sabes la reacción que puede tener la otra persona y lo que provocas. Con un chisme tonto, y que en general se da en todas las organizaciones. El chisme de pasillo excede a todo, a todo. Y es verdad, perdemos de vista lo institucional, lo global, el para qué vine yo a esta organización. Ella Pero ¿es satisface mis posible necesidades. erradicar eso? Yo no No. creo. Ojalá, pero eso es ya un cambio cultural y social, no organizacional. Eso ya es No. una cuestión de las Empezando por uno, personas. me parece. Empezando por uno. Tal cual. ¿Sí? Los Sí. males se extinguen empezando por uno. Es difícil. Es difícil. Es No seguir como si uno herido. quisiera. Debemos en la economía global o en la política global, en este mundo globalizado, desterrar la corrupción. ¿Qué sé yo? Eso es como si fuera algo utópico. Una utopía. ¿Sí? Pero empecemos por nosotros, ¿sí? Empecemos yo creo que es empezar por nosotros, por los chicos, por los jóvenes, que van empezar desde cero y por nosotros. No sé si alcanza igual no sé, por ejemplo, pienso en erradicar la corrupción, no sé si alcanza por empezar con uno, si ni Pero siquiera trabajar- se suma Pones tu eso, grano de arena. Pones Pero tu grano de trabajar el arena. Pones tu grano de respeto. arena, pero no sé si siquiera suma, por ejemplo. Sí, siempre Todo En suma. una suma. organización, Trabajar sí el creo que respeto en es- una organización con Bárbara. Trabajar el respeto propio y trabajar el respeto en una organización donde cada uno está trabajando y sume sus valores. Es un granito en una playa. Mm. Y de a poco, cada uno desde un lugar poder aportar ese hito de arena, creo que hace a esa playa, donde podamos reposar en un mundo menos corrupto, menos agresivo, inculcar a nuestros hijos Tal esos cual. valores me y esa encanta moral. y estoy de acuerdo, pero no, Va a llevar mucho, Bárbara. creo Igual que en mi no. experiencia con que, por ejemplo, con respecto a lo de los rumores y los chismes, con que haya una persona que se plante y diga, mira, la verdad no me interesa qué es lo de que hace el otro de su vida, o qué es lo que hizo, o no me Con que interesa, no lo estoy reproduzca. trabajando, Tal cual, no lo tal cual. reproducís y empezás a marcar el espacio, digamos. Pautas, Después a veces uno ni minimizar. siquiera se da cuenta cuando cumple una función de líder, ni siquiera lo nota, y por ahí vos estás siendo ejemplo, por más que no tengas una cuestión de autoridad formal, de algo para todo el grupo. Claro. En mi experiencia fue así. Vienen con un chisme, mira, la verdad no me interesa, yo estoy trabajando, que haga de su vida, que no haga de su vida, no me importa, y se acabó la situación. O sea, muti. Claro. Exactamente, Entonces, por ahí coincido es con un poco como dice Daniel, de decir, bueno, empezar por uno y ni omitir, ni reproducir, y dejar las pautas claras, por lo menos cada uno de lo que piensa. Claro, tal cual, de a poco. No es algo que va a cambiar mañana, lógicamente. Tampoco vamos a, ni mañana ni en muchos años vamos a erradicar la corrupción, eso lo veo mucho más lejano, pero sí, es mucho. Uno piensa que no, yo solito soy una única persona, no voy a producir ninguna diferencia. Sí, todos y cada uno hacen la diferencia con cada decisión que toman en cada paso que dan en su vida. Aunque crean que no, todo
pesa Sí, mucho es en una el... cuestión moral y no solo de estar en una organización también, me parece, que ya vos no sos en la organización diferente a como sos en la vida, en la gran mayoría de los aspectos. Sos Tal cual. sos chismoso, ahí, en la esquina de tu casa y en cualquier lugar. Es que Hay también hay que empresas tener que en sancionan cuenta, igual, ¿no? hay Y que bueno, tener en eso también cuenta está en la también. cultura que tenga la organización. Si la cultura es de Sí, sí. permitir, es permisiva, es relajada y deja que todos hagan a su manera, y si Hay no, jefes la re cultura es chismosos. no al bullying, Ahí voy. Tiene mucho que ver con el Son jefe. terribles. Tiene mucho que Sí, ver hay con el jefes jefe. que son re chismosos, Si el les jefe permite encanta. el chisme o que alguien permite el rumor, para hacerlo más académico, permite el rumor, y entonces nos vamos a dedicar todo el día al rumor, o como ellos dicen, a ver, alguna vez alguien me dijo, ¿viste lo que se está haciendo, lo que está haciendo la división esta de obras y qué sé yo? Ahora si viene el contralor, vendéselo de esta manera. Que yo no tengo que vender nada, ¿sí? Uno trabaja por como trabaja, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a lo que en la jerga organizacional se llama vender. O sea, lo que hago lo cuento, lo que hago te muestro, lo que hago fotografío y ahí estoy. Ese ego, esas ganas de agradar, que pierdo realmente la energía para hacer si lo que estás haciendo bien o como lo que estás haciendo mal, de una u otra manera se va a saber. ¿Qué necesidad de Aparte que comunicarlo todo? desarman No toda la sé si estructura siempre es así organizacional, eso. la desarman totalmente con el chisme, más los jefes. O sea, tal cual. empiezan a desarmar y arman una estructura y un ambiente totalmente feo, ya no te dan ganas, no podés solucionar nada porque se dedican a... Es horrible esos ambientes. Lo mejor que hay que hacer es separarse y no opinar, cerrar la boca. Claro, pero es feo también trabajar en un clima de ese estilo en el que te sentís condicionado de no, no voy a opinar porque si digo, porque si hago, porque si escucho, que si no escucho, que Totalmente. es Y, es profe, Estamos, feo. totalmente. A mí perdón, me Es muy pasó, feo. tengamos en cuenta que también hay jerárquicos que no están preparados a su jerarquía y hola, toman la premisa, divide y reinarás. Mm, Y es sí, donde se mete el chisme. sí, tal cual, Marcela, tal cual, tenés razón. Sí, es De tal ahí cual. se desprende que la cultura viene con el jefe, con el iniciador de la organización. Entonces uno, que en general a muchos profesores ya avanzada la carrera les van a decir, cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo, ustedes tienen que saber más de la organización que la organización de ustedes. Ustedes tienen que investigar todo antes de ir a la entrevista, para ver si realmente quieren ir. Ojo, porque capaz que ahora que estamos tanto de protegiendo el medio ambiente y demás, si yo de repente me llaman de Pirelli, ¿no? Que yo sé que usan caucho para producir los neumáticos y la contaminación que produce y demás, no, a Pirelli no quiero ir a trabajar, porque no estoy de acuerdo con sus políticas. Si tuviéramos la Eso tiene, posibilidad, ¿no? eso tiene Supongamos que que ver con nuestros valores y con nuestra moral. tal ¿En qué cual. lugar de nuestra vida los ponemos? A mí me pasó con una experiencia de Monsanto. Me pasó que Mira, en eventos tuve la posibilidad de asistir y después querían, o sea, me querían hacer firmar un contrato por 10 años de silencio, no podía hablar, no podía hacer nada, me fui. O sea, empecé a investigar, dije, no, ¿qué hago acá? Me voy. claro. Bueno, dentro de las posibilidades cuando uno puede irse, hay veces que no tenés oportunidad y te tenés que quedar aunque no estés de acuerdo porque necesitas realmente trabajar. Pero el ideal es que uno investigue la organización en la que va a entrevistarse para saber y para repreguntar también, ¿no? Y inclusive en la Una entrevista. pregunta. Sí, Marcela. Los contratos de confidencialidad que hacen firmar ahora, mi hijo tiene 2 años, empezó a trabajar en una empresa de informática, que está estudiando informática en la 1. Sí. Esos contratos de confidencialidad, ¿en qué aspecto impactan en estas nuevas modalidades de administración dentro de una organización? Y vendría a ser como el código de ética que estábamos hablando, viste que cuando ingresás te lo hacen estudiar y firmas que vas a cumplir con lo que está establecido, es muy similar. Básicamente lo hacen más con la idea de la competencia, de no, si te vas de acá y vas a ir a trabajar a la competencia,
no me podés botonear cuáles son mis recursos estratégicos o mi manera de conseguir información. Es más orientado en realidad a eso que a otro tipo de confidencialidad, porque a ver, que vos salgas de ahí, que María venga y nos diga, yo estuve trabajando en este lugar y mi sueldo era tal, es irrelevante, no te hacen firmar la confidencialidad de cuánto te estaban abonando por ese cargo. Es más de las formas, de las estrategias que utilizan, de los recursos y del sistema productivo y demás. De la contaminación, de todas las tragadas que hacen también por atrás, porque hay muchos curros. Tejes y manejes, claro. Es como una protección jurídica, si se quiere, y al mismo tiempo en contra de la competencia. Para con el empleado yo no creo que le represente nada negativo, en realidad. Inclusive creo que si tu hijo el día de mañana va, trabaja en otra empresa y capaz que botonea algo, muy difícil que se entere esa empresa que tu hijo botoneó. No creo que sea algo para darle muchísima importancia. No Algo le había más de la pasado que a tiene Coca-Cola en conmigo. su momento, ¿se acuerdan? A ¿Cómo? Coca-Cola que se había ido un técnico, un químico de Coca-Cola y lo había contratado Pepsi hace años atrás. Hubo un juicio muy grande, hubo un problema ahí, porque bueno, este hombre accedía al secreto que tiene A la la Coca-Cola. receta de Coca-Cola. A Pepsi. Toda una Claro. historia ahí. Pero yo calculo que el tema de confidencialidad debe ser, como decís vos, de acuerdo a al trabajo. Pues yo no voy a firmar nada confidencial si yo sé que vos, por ejemplo, estás estafando gente o estás, qué sé yo, haciendo, en tanto y en cuanto no esté en contra de la ley, ¿sí? Que es la que nos mueve como sociedad, está todo bien. Está bien, son tus intereses. Ahora, si voy a firmar algo confidencial en la cual voy a incurrir en un delito, no firmo nada y me voy. Tal cual. Sí, A por mí, supuesto. en mi lugar, me dio un poco de miedo cuando me querían hacer firmar todas esas cosas, porque imagínate, bueno, nada, te da un poco de miedo porque no sabes hasta dónde pueden llegar también con todas esas cosas. Es que encima lo que lees, una cosa es que te lo dijeran de alguna manera, otra cosa es leerlo en papel, que no tiene ninguna tonalidad, ninguna expresión el papel, y la interpretación que le podés dar quizás es muy diferente. Sí, es algo medio violento, en realidad. Cuando te dice firmame la confidencialidad, es violento, ya la palabra es violenta. Pero yo no creo que sea para asustarse. Es más un resguardo, como les digo, jurídico quizás de ellos, de que si vos hoy se te ocurre contarnos acá un secreto de Monsanto, ¿entendés? Y yo lo publiqué, el video salió en YouTube, es como un resguardo de, no, ella es una mentirosa, está hablando pavadas, nada más, porque yo tengo la firma de ella, ¿ves? Yo creo que es así, un formalismo, si se quiere. Hoy se ríe Florencia, y que Monsanto es el mal. Creo que es una formalidad, así que no te asustes, Marcela, no creo que sea para que se preocupe tu hijo. De última, que no No, vaya a gracias. trabajar a la competencia y ya está. No, sigue trabajando en la misma empresa por ahora, pero bueno, como Buenísimo. Maru trajo esto me disparó esa pregunta porque Maru trajo Pirelli, y me disparó esa pregunta porque asocié con mi hijo con respecto al contrato de confidencialidad. Tal cual. Y para contar en qué parámetro de esta nueva administración mundial que estamos teniendo aparecen estos contratos de confidencialidad. Porque yo en todos los trabajos que tuve en la vida nunca tuve que firmar un contrato de confidencialidad. Entonces pero me trajo esta reflexión de Maru, Claro. esta pregunta para compartirla con todos. Gracias. No, por favor. Y tal cual, es que como les seguía diciendo, sigue modificándose la administración. No es que lo que nosotros vamos a ver, ay, Chevenato te dijo la posta, como les recuerdo, Chevenato terminó de escribir el libro en 1976. Pasaron un montón de cosas de allá hasta acá. Y esta confidencialidad tiene que ver con que cada vez la competencia es más aguda. Y ahora ya no es que competís con el de tu país, competís con el mundo. Y parecido a lo que contaba Daniel, me acuerdo que en La Serenísima había dejado de trabajar un hombre que comentó que le ponían soda cáustica a los productos para prolongarlos y que no vencieran tan rápido. Y que cuando sonaba una chicharra quería decir que se habían pasado de la cantidad. Hubo un revuelo, no sé por cuánto tiempo yo estuve sin consumir nada de La Serenísima. Nunca supe al final si era verdad o no, pero todavía no me pasó nada,
así que sigo consumiendo los productos de la Serenísima. Pero son cuestiones, por ejemplo en esa, capaz que lo dijeron solo para difamar,